Se suponía que sería una audiencia a puerta cerrada, o el tipo de procedimiento de alto nivel donde la seguridad nacional se encuentra con el teatro legal, donde la verdadera acción ocurre en lo que no se dice y los titulares provienen de lo que se ha redactado. Pero este no salió como estaba planeado, porque Kash Patel entró en esa sala del Tribunal Federal armado con algo que el juez nunca esperó. La audiencia se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad en Washington, D.C. dentro del panel de revisión de inteligencia federal, una comisión temporal establecida para investigar la manipulación de fuentes en divulgaciones clasificadas vinculadas a la extralimitación del gobierno. En el papel, Patel era solo otro testigo, pero la realidad era diferente. Todos en la sala sabían que si alguien podía desentrañar la verdad en 30 minutos o menos, era él. Frente a él estaba sentada la jueza Lenora Beck, una jueza federal de tendencia progresista conocida por su temperamento feroz y su férreo control sobre las narrativas de la sala del tribunal. Ella lo había dejado claro desde el principio: señor Patel, si bien este panel respeta sus niveles de autorización previos y antecedentes en contraterrorismo, responderá las preguntas completamente. Eso incluye a sus fuentes. Kash, vestido con el hombre de traje gris, se inclinó lentamente. Entendí su honor. Pero para que quede claro, me está pidiendo que revele fuentes de seguridad nacional bajo juramento ante las cámaras. El juez no se inmutó. Ya no está en el campo, señor Patel. Ahora es un civil. Este tribunal exige transparencia. Se hizo el silencio. Incluso algunos de los panelistas se movieron en sus asientos, pero Kash no rompió el contacto visual. Se agachó lentamente y sacó una delgada carpeta manila de su bolso, la levantó y luego me permitió ser transparente. Abrió la carpeta. Dentro había una sola hoja de papel estampada en la parte superior y decía desclasificado. Y justo debajo, la firma de la jueza Lenora Beck. La sala se congeló. Porque Kash no solo había venido con documentos. Había venido con el propio rastro de papel de la jueza. La mandíbula de la jueza Lenora Beck no cayó, pero sus ojos la traicionaron. Reconoció el documento al instante. Era un memorando interno del Departamento de Justicia de 3 años antes. Una vez marcado como solo para ojos, enterrado en un anexo clasificado durante una investigación de filtración de seguridad nacional y ahora desclasificado y retenido. Frente a ella, como un espejo. Kash ni pestañeó. ¿Quiere conocer mis fuentes? Empecemos con el memorando que firmó autorizando al Departamento de Justicia a suprimir la investigación sobre vigilancia ilegal de ciudadanos estadounidenses porque podría haber avergonzado a algunos de su grupo. Una exclamación de asombro recorrió la sala. Incluso la taquígrafa se quedó atónita. La jueza Beck se irguió intentando recuperar su autoridad. Este tribunal no tolerará posturas políticas, señor Patel. Kash dejó el documento con cuidado sobre la mesa, con el sello desclasificado aún de frente a la sala. Esto no es político, su señoría. Es un hecho y lleva su nombre. Levantó la vista. Quería a mi fuente, la está viendo. Varios de los panelistas intercambiaron susurros urgentes. La galería llena de personal de seguridad nacional, observadores legales y al menos 3 reporteros de la cadena habían pasado de la escucha pasiva a la incredulidad silenciosa. Kash no solo estaba revelando una fuente. Estaba exponiendo un sistema. Presidió extensiones de órdenes FISA dirigidas a periodistas estadounidenses. Autorizó la recopilación de metadatos de ciudadanos privados sin referencias criminales. Y luego clasificó el rastro de papel hasta esta semana. Volvió a tocar el memorando. Lo desclasifiqué legalmente porque sabía que este momento llegaría. La voz del juez Beck se volvió aguda. Estás desviando el tema. Este procedimiento es sobre el uso de informantes no revelados. Kash se inclinó hacia adelante. Y ese memorando prueba que sabía sobre ellos y ayudaste a ocultarlos. El presidente del panel se inclinó hacia su micrófono. Señor Patel, ¿está ingresando formalmente este documento en el registro? Kash asintió una vez con placer. Y en el momento en que el secretario tomó el papel de su mano, la audiencia se convirtió oficialmente en historia. La sala del tribunal cambió en el momento en que el secretario deslizó el memorando desclasificado en el registro oficial. Que se suponía que debía ser una investigación quirúrgica sobre la protección de fuentes, se había convertido ahora en algo completamente distinto: una autopsia en vivo del estado de vigilancia federal con el bisturí en manos del juez Kash Patel. Beck ya no tenía el control. Ella lo sabía, los panelistas lo sabían, las cámaras transmitían esta sesión, también lo sabía, y Kash no se inmutó. Avanzó deliberadamente como un hombre que había ensayado este momento no para aplausos sino para rendir cuentas. Para que conste, dijo señalando el memorando, este documento está fechado el 9 de febrero de 2022. Autoriza la supresión de informes internos de denunciantes sobre programas de vigilancia ilegal ejecutados bajo la apariencia de monitoreo de amenazas extranjeras y la firma que autoriza esa supresión,
señaló directamente el nombre pertenece al juez que preside esta sala. Un panelista, el senador Brier Maxwell, un demócrata centrista conocido por su obsesión con el proceso, finalmente habló. Señor Patel, ¿está insinuando que el juez Beck ocultó a sabiendas el uso de métodos ilegales de inteligencia? Cass no se saltó un latido. No estoy insinuando nada, lo estoy probando. Abrió la carpeta de nuevo, esta vez sacando 2 páginas más. Estas son versiones redactadas de las quejas de los denunciantes que el cierre del memorando fue presentado por 2 analistas de la NSA a quienes se les dijo que borraran los registros de objetivos nacionales. Uno de esos objetivos eran un periodista sentado. El otro miraba hacia el estrado, un candidato al Congreso que competía contra un titular favorito. La galería contenía la respiración. Esto no era una filtración, era una detonación y cada palabra. Era ahora un testimonio oficial. Presentado bajo juramento, la jueza Beck cambió su peso, visiblemente agitada. Señor Patel, está peligrosamente cerca del desacato. Cass sonrió, no con suficiencia, sino como alguien que sabía que el juego finalmente se estaba jugando en igualdad de condiciones. Respetuosamente, su señoría. No soy quien firmó un memorando para suprimir pruebas federales. Y por primera vez en toda la audiencia, la jueza Beck se quedó sin palabras. En el momento en que la jueza Beck no respondió, la sala comenzó a girar no en volumen, sino en gravedad. Porque el silencio más poderoso en cualquier sala del tribunal es el tipo en el que el juez no habla y el testigo no parpadea. Cass Patel parecía tranquilo, concentrado, mortal. Puede advertirme sobre el desacato, su señoría, dijo lentamente, pero lo único que desprecio es el uso del secreto como arma para proteger a los aliados políticos. El memorando permaneció sobre la mesa, entre ellos, brillando bajo las luces del techo como una reliquia de tribunal. Una de las panelistas más jóvenes, la representante Amari Kleene, recién elegida independiente con formación en Derecho, habló por primera vez. Señor Patel, está diciendo que el tribunal participó activamente en la supresión de información de inteligencia legal. Cass asintió, pasando la página final de la carpeta. No solo fue cómplice, sino también involucrado. Pasó la última página hacia adelante. Este es el registro de comunicaciones entre la oficina del asesor jurídico y la oficina de la jueza Beck, solicitando silencio judicial de emergencia sobre las revelaciones de vigilancia que habrían impactado en las narrativas de las elecciones de mitad de periodo. La cara de la jueza Beck estaba pálida, pero sus nudillos, que agarraban el borde de su escritorio, se habían puesto blancos. Estos materiales no estaban autorizados para su divulgación, dijo. Cass la miró directamente a los ojos. Ahora sí lo están. Se dirigió al panel. Solicité la desclasificación a través de los canales adecuados y me la concedieron esta mañana. Este tribunal ya no tiene el monopolio de estos secretos. Las cámaras de la galería estaban bloqueadas no para drama, sino para documentación. Lo que había comenzado como una investigación sobre la negativa de Cass a nombrar a las fuentes, se había convertido en un juicio sobre la propia ética del tribunal y la jueza ya no presidía. Estaba bajo su jurisdicción. Así que si realmente estamos aquí para hablar de fuentes, dijo Cass, levantando el memorando de nuevo, entonces hablemos de esto, porque la persona que intentó enterrar la verdad tras una barra negra está sentada en el estrado fingiendo imponer la transparencia. Y con eso, Cass Patel se echó hacia atrás con las manos juntas, la voz tranquila y esperó a que la sala del tribunal se diera cuenta de que acababa de presenciar algo irreversible. El peso de lo que Cass Patel acababa de soltar seguía hundiéndose en el memorando, los registros del denunciante, la cronología de las comunicaciones entre el despacho del juez Beck y la oficina de asesoría legal. No era solo un rastro de papel, era una hoja de ruta. A la supresión sistémica y ahora, con cada palabra grabada bajo juramento, transmitida al público e ingresada en los registros del Congreso, no había vuelta atrás. La jueza Beck ajustó su micrófono, pero su voz era más delgada. Ahora, este tribunal se reserva el derecho a impugnar la admisibilidad de esos documentos. Cass ni siquiera la miró esta vez. Se dirigió directamente al panel y el público estadounidense se reserva el derecho a cuestionar la integridad de cualquier institución que intente ocultarlos. La galería se quedó completamente en silencio. Uno de los asesores de seguridad nacional, al fondo, le susurró a un colega: esto no es un testimonio, es un contrainterrogatorio y el tribunal es el acusado. El representante Kleene, visiblemente nervioso pero sereno, se inclinó hacia su micrófono de nuevo. Señor Patel, está bajo juramento. Alega que el juez Beck ocultó intencionalmente pruebas que habrían revelado un abuso de las facultades federales de vigilancia. Cass respondió sin pestañear: sí. Una inhalación colectiva recorrió la sala entonces, y también estoy afirmando que sus demandas de hoy para que yo revelara fuentes no eran de naturaleza legal.
Eran estratégicamente diseñadas para provocarme a comprometer a otros para que ella pudiera evitar ser expuesta. El mazo del juez Beck chasqueó una vez. Eso es suficiente. Pero no fue porque Cass no levantó la voz. La bajó. Y el efecto fue devastador. No me citaron aquí por la verdad. Me citaron aquí esperando que tuviera miedo de decirla. Pero aquí está la cuestión, juez, no trabajo para usted, trabajo por la verdad. Hizo una pausa y luego señaló lentamente la grabadora del tribunal. Y ahora ellos también. En ese único momento, el equilibrio de poder cambió del estrado al estrado de los testigos. Y por primera vez en su larga carrera judicial, la jueza Lenora Beck no estaba escribiendo el acta. Ella era parte de ella. La sala ya no era un tribunal. Se había convertido en un campo de batalla por la legitimidad. Y Cass Patel acababa de dar el golpe más limpio de la audiencia. Sin gritar, sin espectáculo, sin teatralidad, solo hechos en papel con la firma del juez en la esquina. Incluso los panelistas, cuidadosamente seleccionados, confiados y algunos silenciosamente escépticos de Patel cuando comenzó la audiencia, comenzaron a moverse en sus asientos, no para huir, sino para reconsiderar. Porque todo lo que creían saber sobre esta audiencia, sobre este juez, ahora estaba en duda. El representante Klein se frotó la frente. Señor Patel, lo que está sugiriendo tiene consecuencias que exceden esta Cámara. Si estos documentos son precisos, Cass intervino con calma pero conmovedoramente. Son precisos y no son sugerencias. Son pruebas. Volvió hacia el juez Beck, quien ahora estaba visiblemente nervioso. Su fachada cuidadosamente compuesta dio paso a una rigidez silenciosa e hirviente. Me pediste que nombrara mis fuentes, pero nunca esperaste que la fuente fueras tú. Un murmullo recorrió la galería de nuevo, bajo, nervioso y reverente. Ninguna cámara se movió. Nadie tosió. Incluso el artista de la sala del tribunal había dejado de dibujar porque algo acababa de cambiar. No solo la dirección de la audiencia, sino su lugar en la historia. Cass abrió un último documento de su carpeta. Este es un documento interno clasificado. Memorándum de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. Confirma que en 2022 una figura judicial anónima intentó retrasar la protección de los denunciantes para que no llegaran a los comités de inteligencia del Congreso. Hizo una pausa y luego pasó la página. Adjunto a ese memorando estaba esto. Lo levantó. Un correo electrónico de la cuenta gubernamental de la jueza Lenora Beck solicitando el retraso de la transmisión de la remisión del denunciante hasta una ventana políticamente más favorable. Nadie dijo una palabra porque nadie tenía que hacerlo. La evidencia los miraba fijamente, con una marca de tiempo irrefutable. Cass dejó el correo electrónico junto al memorando. Y se inclinó hacia el micrófono. Quería la verdad, su señoría. Bueno, la traje. Y en el momento en que ese correo electrónico tocó la mesa, la audiencia ya no se trataba de la transparencia de Cass Patel. Se trataba de los tribunales. El silencio en la Cámara se había convertido en una declaración en sí misma. Sin objeciones, sin aclaraciones, sin más demandas del tribunal. La jueza Lenora Beck se quedó congelada mirando el correo electrónico que pensó que había desaparecido para siempre. Su línea de asunto estaba impresa fríamente en el documento que Cass acababa de presentarle. Solicitud de demora, derivación, prioridad, tiempo. Y su nombre estaba justo debajo. Firmado, fechado. Cass se recostó en su silla. No presumido, no triunfante, simplemente quieto. No se trata de política, dijo. Se trata de poder. Mal utilizado, mal dirigido y ahora documentado. Los panelistas, que alguna vez fueron un frente unificado, ahora parecían fracturados. El senador Malos Dedos de Exuel tamborileaba nervioso sobre su carpeta. El representante Klene parecía visiblemente enfermo. Incluso el secretario del juez Beck la miró como diciendo ¿y ahora qué? Beck intentó controlarse por última vez. Estos materiales están fuera de contexto. Estás tergiversando deliberaciones internas. Cass no apartó la mirada. Esa es tu defensa. Ese contexto cambia el hecho de que firmaste un memorando de supresión, interviniste en las vías de denuncia y exigiste que revelara fuentes mientras intentabas encubrir que eras una de ellas. Volvió a levantar el correo electrónico. El contexto no borra la intención, y tu intención, según todos los parámetros que valoramos en la ley, la inteligencia y la supervisión, era obstruir. Señaló el acta judicial sin alzar la voz. Que conste en acta. Desde el fondo de la galería, alguien susurró, está acabada. Y no sonaba a chisme. Sonaba a juicio. Por primera vez, la jueza Beck no respondió. Ni defensa, ni mazo, ni sermón.
Porque cualquier cosa que dijera ahora solo confirmaría lo que los documentos ya habían demostrado. Que esta audiencia no se trataba de proteger la seguridad nacional. Se trataba de protegerla a ella. Y esa protección se acababa de hacer añicos. Era raro ver a un juez federal acorralado, más raro aún ver a uno atrapado en su propia trampa. Pero eso es exactamente lo que se estaba desarrollando ante los ojos de la nación. Y el hombre que lo hacía no era un fiscal, ni un senador, ni un periodista. Era Kash Patel, ex jefe de gabinete del Departamento de Defensa, ex fiscal y ahora testigo que vino a defender su integridad y terminó llevando a un juez a juicio. La jueza Beck intentó una última vez afirmar su posición, aunque su voz temblaba ahora bajo el peso de la exposición. Este tribunal estaba siguiendo las pautas relacionadas con la seguridad de la información y el interés nacional. Kash la interrumpió no de manera grosera, solo con claridad. No, su señoría, no estaba protegiendo la seguridad nacional. Estaba protegiendo narrativas. Hizo un gesto hacia el panel. ¿Quieres saber por qué no revelaré mis fuentes? Algunas siguen dentro de este sistema, intentando decir la verdad, y la persona que exige su revelación. Se giró hacia Beck. ¿Es la misma de la que me advertían? El panel estaba paralizado. El público ya ni siquiera reaccionaba audiblemente porque la magnitud del momento no podía responderse con ruido. Este era el tipo de silencio que llega cuando el poder pierde su máscara. El representante Kleene rompió el silencio. Juez Beck, ¿tiene alguna refutación formal a las afirmaciones y la documentación presentada por la señorita Patel? Volvió a mirar los documentos. Su nombre, su correo electrónico, su sello de autorización. Sin lagunas legales, sin tachaduras, solo la verdad. No. En ese momento, dijo casi en un susurro, eso fue todo. El momento en que su poder perdió su significado, el momento en que su túnica se convirtió en tela, no en orden. El momento en que la sala se dio cuenta de que no era Kash Patel, siendo interrogado, era ella. Y Kash, aún tranquilo, miró al panel por última vez ese día y dijo, la próxima vez que alguien en el poder les diga que por seguridad nacional, pregunten. Les dije lo que realmente quieren decir. Porque cuando dicen seguridad, a menudo se refieren a secreto. Y cuando dicen secreto, casi siempre se refieren a instinto de supervivencia. Y en la sala, todos los presentes sabían exactamente a quién se refería. El presidente del panel, el senador Maxwell, se inclinó hacia adelante. Su voz, antes firme con el procedimiento, ahora transmitía algo más. Humildad. Señor de Patel, ¿está dispuesto a presentar estos documentos para su revisión y autenticación forense? Kash respondió sin dudarlo. Ya están hechos. Han sido examinados por la ODNI, verificados por el personal del Congreso y autorizados para su publicación a las 7:45 de esta mañana. Golpeó la carpeta. No hay nada aquí que no leería en voz alta a todos los estadounidenses que observan porque, a diferencia de la gente que intenta enterrar esto, yo no olvidé para quién trabajo. La sala del panel había pasado de la confrontación al asombro. Uno a uno, la prensa volvió a comprobar en silencio sus transmisiones de audio. Incluso la taquígrafa, que apenas seguía el ritmo, se detuvo en un punto y susurró para sí misma, «Esto no pasa». La jueza Beck, todavía sentada en su silla elevada, ahora parecía de alguna manera más pequeña que todos los demás en la sala. Su silencio ya no era una estrategia. Era una rendición. Y Kash lo sabía. Se inclinó hacia adelante una última vez. No disfruto de momentos como este. Al contrario de lo que se piensa, convicción popular, no estoy aquí para quemar cosas. Estoy aquí para exponerlas a la luz. Pero si no soportas lo que la luz revela, entonces quizás la estructura nunca fue sólida desde el principio. Se levantó lentamente. Esta audiencia me pidió mis fuentes, así que te las di, y el hecho de que no estuvieras listo para ver tu propio nombre en esa lista no es mi problema. Es tu acusación. El presidente del panel se aclaró la garganta y dijo casi a regañadientes, agradecemos su testimonio, señor Patel. Este comité se suspende a la espera de una revisión adicional. Pero ese no fue el final. Porque mientras Kash Patel recogía sus documentos y se giraba para salir de la galería, se puso de pie no por aplausos, ni por partidismo, sino por reconocimiento. Acababan de ver a un hombre hacer lo que la mayoría nunca se atrevería a decir públicamente, a la cara de la institución que intenta silenciarla. Kash Patel no se detuvo ante las cámaras al salir. No estrechó manos. No sonrió. No saludó. Porque lo que acababa de suceder no tenía nada que ver con él. No se trataba de una victoria personal. Se trataba de descorrer el telón de una sala de audiencias que había sido construida para parecer imparcial, ocultando todo lo que no lo era. Esa noche, las principales cadenas lo retransmitieron, pero no pudieron darle la vuelta con la suficiente rapidez.
El video ya era viral. Un clip alcanzó los 20 millones de visualizaciones en 3 horas. No fue llamativo. Fue el momento en que K sacó el memorando desclasificado y dijo, si quiere mi fuente, la están buscando. Internet respondió no con aplausos, sino con claridad. Los consejos editoriales se pusieron en marcha. Las asociaciones de jueces entraron en sesión de emergencia. Las organizaciones de protección de denunciantes pidieron una investigación independiente. Incluso los opositores de larga data de K admitieron discretamente que trajo recibos y no falló. 3 días después, el juez Beck emitió un comunicado. Aunque mantengo mi historial de servicio, entiendo que se han planteado preguntas. Agradezco una revisión exhaustiva e independiente. Fue la forma más suave de decir que estoy bajo fuego y que no puedo detener lo que viene. Y tenía razón. Porque la historia no murió, vivió en las aulas. Podcast en conversaciones de cafetería sobre la diferencia entre autoridad, rendición de cuentas y dinero. Cuando un reportero le preguntó a la salida del juzgado qué esperaba que la gente captara de la audiencia, respondió, la verdad es fuerte cuando dejas de pedirle que susurre. Y si asusta a quienes mandan, tal vez hayamos dejado que la gente dirija. Esto no fue solo un testimonio. Fue un modelo para contraatacar con hechos, no con ira. Con registros, no con diatribas. Porque cuando un tribunal construido para enterrar la verdad se ve obligado a difundirla, eso no es solo una victoria, sino un punto de inflexión. Inglés.